Hoy les traigo la revisión de un metaanálisis sobre la actividad física como prescripción para tratar la ansiedad y la depresión. Momento. Que hay muchos conceptos muy importantes puestos en esa frase que quisiera ir desglosando de a uno. Primero, hablamos de metaanálisis. ¿Y qué es un metaanálisis? Bueno, cuando alguien hace un metaanálisis, lo que está haciendo es reunir la información que muchos otros investigadores han publicado sobre un determinado tema, procesa esa información, la filtra y con eso arma conclusiones. ¿Y por qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de metaanálisis? Y es por el nivel de evidencia científica que tiene esto, que es muy elevado, ya que es muy difícil de contradecir una conclusión de un metaanálisis con un estudio aislado, porque el metaanálisis tiene mucho más peso, ya que incluye mucha más evidencia. En este caso, en el artículo de hoy, los autores en realidad, porque son varios, hicieron un metaanálisis basado en 97 revisiones, 1039 ensayos, y esto incluyó a 128.119 participantes, o sea, es un número monstruoso de muestras. Con lo cual las conclusiones a las que llegan tienen bastante peso. Tener en cuenta que este artículo está libre en internet, es decir, no hay que pagar para acceder, y te voy a dejar en la caja de descripción de este video el link donde puedes bajarlo y leerlo si es que te interesa. El segundo concepto que quisiera que prestemos un poquito de atención, que dije al principio, es la actividad física como prescripción, o sea, como prescripción médica, que es diferente a una recomendación. Y esto cambia totalmente la mirada que tenemos con la actividad física, que usualmente se la utiliza como una recomendación, porque generalmente, ¿qué nos dicen? Bueno, deberías de empezar a moverte más, deberías de empezar a incluir una actividad física en tu vida, pero no se la toma verdaderamente como una prescripción, o sea, como un pilar fundamental para tratar, en este caso, la depresión y la ansiedad. Entonces quisiera que hagamos el paralelismo, por ejemplo, de una prescripción médica para tratar una infección de oído, una otitis. La prescripción implica conocer la droga, que para este caso sería la amoxicilina. Conocer qué dosis hay que dar la droga. 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Y por 7 días. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Y bueno, no consuma alcohol durante esos días, por ejemplo. Entonces, una prescripción médica respeta una estructura que, si el paciente no sigue, muy probablemente no va a ser efectivo el tratamiento. Pensar la actividad física como una prescripción implica eso. Es decir, no se trata solo de conocer la droga, que en este caso en vez de amoxicilina sería actividad física, el tipo de actividad física que estamos hablando, sino sería darle el marco de una prescripción para la depresión y la ansiedad. Entonces, de eso es lo que habla el artículo y de eso es lo que voy a hablar hoy. Y el último concepto que mencionamos al inicio es la ansiedad y la depresión, que muchas veces se confunden, y sin entrar en tecnicismos propios, cuando hablamos de ansiedad hablamos de ese estado de nerviosismo, en ese estado de miedo, de anticipación, de futuro, mientras que cuando hablamos de depresión nos referimos a sensaciones de tristeza, de falta de motivaciones, en Argentina lo que llamamos como bajón, pero los autores se focalizaron en los trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, todos experimentamos muchas veces en la vida ansiedades y depresiones o bajones, es súper común eso, pero cuando hablamos de trastornos de ansiedad o de depresión es cuando ya estas situaciones terminan afectando la esfera de nuestra vida, es decir, nuestro día a día, nuestras actividades. Y estas son las conclusiones a las que llegaron. La actividad física es 1.5 veces más efectiva para tratar la ansiedad y la depresión que la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. El análisis encontró que las intervenciones de ejercicios de 12 semanas o menos redujeron los síntomas de salud mental en mayor proporción que la psicoterapia y los tratamientos medicamentosos, ya que estos últimos la redujeron en un margen entre 22 y 37%, mientras que la actividad física redujo los síntomas entre un 42 y a un 60%. Pero con esto no te estoy queriendo decir que si estás tratándote por depresión o ansiedad tengas que dejar la psicoterapia y dejar el tratamiento farmacológico que te están dando. No. De hecho, los autores lo enfatizan muchas veces en el artículo que ese no es el objetivo de la publicación, sino presentar a la actividad física como un
pilar fundamental del tratamiento a la misma altura o incluso un poquitito más que la psicoterapia o los tratamientos medicamentosos aislados. Es decir, que lo mejor que podemos hacer es combinar todos los elementos. Y esta gente se toma la problemática de la salud mental muy en serio. De hecho, hicieron primero todo un análisis estadístico de lo que está pasando en el mundo con la salud mental y ponen un poco de contexto, un poco de relieve. Y ellos muestran cómo en el mundo la prevalencia de la problemática de salud mental viene en aumento, especialmente después del COVID. Y si pensamos, tiene toda la lógica del mundo, porque después de tanto aislamiento, después de tanto sufrimiento físico, porque hay mucha gente todavía lidiando con las secuelas físicas de la infección, después de tanto fallecimiento y de tanto luto, etc., es obvio que ahora vamos a tener un incremento de los estados de depresión y de ansiedad. De hecho, cuando miramos la estadística canadiense, país en el que momentáneamente me encuentro, vemos que 1 de cada 5 canadienses tiene algún trastorno de salud mental. Y de ese número de gente sufriendo problemáticas de salud mental, que es enorme, 1/3 asegura no estar recibiendo la atención adecuada según sus propias expectativas. O sea que es cosa importante. Pero ¿a qué otras conclusiones llegan los autores? Para presentarle los resultados de una manera un poco más práctica, quisiera seguir haciendo este paralelismo con el ejemplo de la infección de oído medio. Entonces, primero, ¿cuál sería el oído medio? O sea, ¿cuál sería la problemática a la que estamos queriendo abordar? Ya dijimos, ansiedad y depresión, pero de leve a moderada intensidad. ¿Cuál sería la droga, la amoxicilina? La actividad física, pero no cualquier tipo de actividad física. Si bien ellos notaron que todas las actividades físicas que probaron, porque probaron un montón, todas eran efectivas para en algún punto disminuir la ansiedad o la depresión, notaron que, por ejemplo, yoga y aquellas actividades físicas en las que se involucra técnicas de relajación de cuerpo y mente eran mucho más efectivas a la hora de tratar ansiedad. En cambio, los entrenamientos de resistencia, como puede ser por ejemplo los entrenamientos con pesa, eran más efectivos para tratar la depresión. Intensidad, o sea, cuántos miligramos de la droga necesitamos. De nuevo, los autores hacen hincapié en que todos los niveles de intensidad de actividad física son buenos para este objetivo, pero las actividades que tenían mayor intensidad tuvieron un impacto más beneficioso que las de baja intensidad. ¿Y por cuánto tiempo deberíamos de hacer este tratamiento? Bien, 150 minutos de actividad moderada a intensa por semana para empezar a obtener estos beneficios, y notaron que bloques de hasta 12 semanas de actividad física tenían mejor impacto que bloques de mayor duración. Todos alguna vez hicimos alguna actividad física que nos llenó de energía y de sensaciones positivas. Estoy seguro de que podés pensar en algún momento de tu vida en donde hiciste algo que te llenó de energías y que cuando terminó esa actividad lo único que podías hacer era pensar en cuándo lo voy a hacer de nuevo, y probablemente al día siguiente te quedaste enganchado pensando qué otro día podrías incluir esa misma actividad para volver a sentir ese impulso para arriba. A mí personalmente me pasó un montón de veces, así que te invito que me la comentes en la caja de comentarios y me la dejes abajo como para que todos nos motivemos en esta comunidad. Pero esta sensación tan linda y esa energía que nos llega y demás, no es curandería, tiene una base hormonal, una base molecular, fisiológica, que explica por qué. No voy a entrar en detalles porque sería muy técnico y no viene el caso del video, pero para que se entienda, la actividad física actúa como un gatillo para que nuestro cerebro, que tiene un montón de partes, y nuestras glándulas secreten sustancias que se meten a la sangre y llegan a todas las células del cuerpo, y esas son las sustancias que nos ayudan a controlar la depresión y la ansiedad. Pero de nuevo, para poder activar esos sectores cerebrales y esas glándulas se necesita un mínimo de dosis, un mínimo de tiempo, un mínimo de intensidad para que suceda el efecto. Bueno, hasta acá llega el video de hoy. La verdad que me encantó leer este artículo porque da esta nueva perspectiva súper interesante de la actividad física como prescripción. Espero que se haya entendido, que hayan disfrutado, y si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir este material, por favor reenvíale el video. No te olvides de darle like,
compartirlo y si no te has suscrito al canal, este es un gran momento. Nos vemos la próxima semana.